Puede un simple acto de bondad, nacido de la desesperación en medio de un bosque ancestral, reescribir el destino de dos mujeres y desenterrar secretos ocultos durante generaciones? Ana, una madre soltera con la espalda curvada por el peso de la supervivencia, rara vez se hacía preguntas tan grandilocuentes. Para ella, el destino era el constante forcejeo para poner comida en la mesa y mantener una sonrisa en el rostro de su hijo. Cada amanecer en su pequeña casa, en el límite del bosque de niebla, cerca de San Cristóbal de las Casas, era una batalla renovada. Las montañas circundantes, majestuosas y misteriosas, eran tanto su sustento como su desafío. Con sus manos expertas, tejía coloridos huipiles que vendía en el mercado, un arte transmitido por sus ancestros tzotziles, pero que apenas le alcanzaba para vivir. Una tarde, mientras el cielo se cerraba con nubes grises y el viento comenzaba a danzar con los pinos, un presentimiento helado la envolvió. Algo en el aire denso, cargado de humedad y el aroma a tierra mojada, le decía que su rutina estaba a punto de romperse, y que el bosque, su viejo confidente, tenía una historia diferente que contar. La vida de Ana era un tejido de responsabilidades. Cada día, antes de que el sol besara las cimas de los cerros, ya estaba moliendo maíz para las tortillas, el suave sonido del metate, un arrullo familiar. Su hijo, Leo, de 7 años, era el motor de su existencia, su risa el tesoro más preciado en su humilde hogar de adobe y madera. Mientras Leo iba a la escuela del pueblo, Ana se adentraba en el bosque. Con su canasta al brazo y un machete en la mano, recolectaba hierbas medicinales, hongos y leña, conociendo cada sendero, cada árbol, como la palma de su mano. El bosque era su farmacia, su supermercado, y a veces, su único refugio. Esa tarde en particular, la urgencia de encontrar una rara orquídea medicinal para un encargo especial la había empujado más adentro de lo habitual. La llovizna se había convertido en un aguacero, y la niebla, una compañera habitual, se había vuelto tan espesa que las copas de los árboles desaparecían en un velo blanco. La lluvia caía con fuerza sobre las hojas de los árboles, creando una sinfonía monótona que se mezclaba con el canto de las chicharras y el lejano aullido de un coyote. Ana se movía con cautela, sus sandalias resbalando en el barro, sus ojos expertos buscando la forma distintiva de la orquídea entre la densa vegetación. De repente, un gemido débil, casi inaudible bajo el estruendo de la lluvia, rompió la monotonía del bosque. Ana se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Era un animal herido? ¿O quizás uno de los leñadores del pueblo? El sonido se repitió, más cercano, más humano. Con el machete en alto, Ana avanzó con precaución, su instinto maternal en alerta máxima. La niebla se abrió por un instante, revelando una silueta frágil, encogida bajo un árbol centenario, su figura solitaria y vulnerable en medio de la inmensidad verde. Lo que Ana encontró la dejó sin aliento. No era un leñador, ni un animal, sino una anciana, sentada en el suelo húmedo, su ropa empapada y desordenada. Llevaba un traje de encaje oscuro, elegante pero ahora sucio de tierra y barro, un contraste chocante con la rudeza del entorno. Sus finas manos, adornadas con anillos que aún brillaban tenues, temblaban incontrolablemente. Su cabello, de un blanco níveo, se había soltado de un moño elaborado y caía desordenado alrededor de un rostro pálido y arrugado, con los ojos vidriosos y llenos de una profunda confusión. Murmuraba palabras incoherentes, algunas en un español con acento extranjero, otras en un dialecto que Ana no reconoció. «Señora, ¿está bien?», preguntó Ana, su voz suave pero firme. La anciana levantó la mirada, sus ojos, de un azul pálido, se fijaron en Ana con una mezcla de miedo y una tenue chispa de reconocimiento. Su figura, que evocaba la aristocracia española, parecía completamente fuera de lugar en el corazón del bosque chiapaneco. La anciana, a quien Ana se esforzó en levantar, era sorprendentemente ligera. Con dificultad, y ayudándola a apoyarse en su hombro, Ana comenzó el lento y arduo camino de regreso a casa. La mujer se apoyaba pesadamente, sus pasos vacilantes, su mente vagando en algún lugar lejano. El trayecto,
que normalmente le tomaba a Ana menos de una hora, se extendió por casi 3. La lluvia no cedía, y el frío comenzaba a calar hasta los huesos. Ana, a pesar de su propio cansancio, sentía una ola de compasión por la frágil criatura a su lado, tan indefensa y perdida. Finalmente, cuando las luces tenues del pueblo comenzaron a asomarse entre los árboles, Ana vio su pequeña cabaña, una luz cálida y acogedora brillando en la ventana. Leo, que ya había regresado de la escuela, se asomó, su rostro infantil transformado por la sorpresa al ver a su madre llegar con una extraña compañía. En la modesta cabaña de Ana, la anciana fue recibida con la poca calidez que podían ofrecer. Ana le dio una taza de atole caliente y le ofreció la única manta limpia que tenían. Leo, con la curiosidad propia de un niño, observaba a la princesa del bosque, como la llamó en voz baja. La anciana, tiritando y visiblemente desorientada, apenas probó la bebida. Sus ojos escudriñaban la habitación con una mezcla de miedo y desconfianza, como si esperara un peligro inminente. A veces murmuraba, Granada, el jardín, el fuego, palabras que no tenían sentido para Ana. Con el tiempo, la anciana se calmó un poco, pero su mente seguía atrapada en un laberinto de recuerdos fragmentados. Ana, mientras tanto, lavaba la ropa sucia de la mujer, notando la calidad de las telas y el trabajo artesanal, una señal de una vida de lujos muy lejana a la suya. Después de un par de días, la anciana, aún confundida, logró pronunciar su nombre con claridad de Elena, un nombre elegante, que encajaba con su porte, incluso en su estado de vulnerabilidad. Se aferraba a un pequeño anillo de oro blanco con una esmeralda, que giraba incesantemente en su dedo. Ana intentó preguntarle de dónde venía, si tenía familia, pero Elena solo respondía con balbuceos sobre jardines floridos, viajes en barco y una casa grande con torres. La frustración de no poder comunicarse era grande, pero Ana no podía abandonar a la anciana. Leo, sin embargo, parecía tener una conexión especial con Elena. Con la paciencia de un niño, le dibujaba figuras en el suelo, le ofrecía sus juguetes, y a veces, Elena le sonreía, una chispa de dulzura fugaz en sus ojos. Él fue quien se dio cuenta de un detalle peculiar. Dentro del anillo, grabada, había una flor de lis. Elena, mientras se recuperaba físicamente, seguía atrapada en un mundo de recuerdos fragmentados. Sus momentos de lucidez eran escasos y breves. Hablaba de la hacienda, de los campos de café y de un conde que la había abandonado. Las imágenes que Ana imaginaba eran de opulencia, de una España lejana y de un México colonial. Ana, que nunca había salido de su pueblo, escuchaba fascinada y preocupada a la vez. Las historias de Elena eran como trozos de un rompecabezas de lujo y desgracia, un misterio que se negaba a resolverse. Sentía una conexión cada vez más fuerte con la anciana, una compasión que trascendía las barreras del lenguaje y la memoria. Un día, mientras Ana le peinaba el largo cabello blanco, Elena señaló un viejo mapa de Chiapas que Ana tenía colgado en la pared, un mapa de caminos de principios del siglo XX. Con un dedo tembloroso, apuntó a un área remota, casi inexplorada del bosque, y susurró, ahí, mi jardín. Capítulo 9. La leyenda local, el lugar al que Elena había apuntado en el mapa, era conocido en el pueblo por una antigua leyenda. Se decía que en lo profundo del bosque, más allá de los senderos conocidos, existía una hacienda del silencio, una propiedad de una poderosa familia española que había desaparecido misteriosamente durante la Revolución Mexicana. Los ancianos del pueblo contaban historias de riquezas ocultas, de fantasmas que protegían el lugar, y de una maldición que caía sobre cualquiera que intentara saquear sus secretos. Para Ana, estas eran solo historias de viejas, cuentos para asustar a los niños, pero la conexión con Elena era innegable. La flor de lis grabada en el anillo de Elena comenzó a resonar con algo que Ana había escuchado. La leyenda de la Hacienda del Silencio mencionaba que la familia propietaria tenía un escudo de armas con una flor de lis, un símbolo de la nobleza francesa, que había llegado a México con los conquistadores. La revelación de la flor de lis y la leyenda local encendieron una chispa de curiosidad en Ana, una que iba más allá de la simple preocupación por Elena.
Decidió buscar más información, no solo para ayudar a la anciana, sino también para entender la conexión con su propio pasado y las historias de su pueblo. Con la ayuda del maestro del pueblo, que tenía algunos libros viejos de historia local, Ana comenzó a investigar. Descubrió que la Hacienda del Silencio no era solo una leyenda, sino una propiedad real de la familia de la Vega y que habían desaparecido hace casi un siglo, dejando un misterio sin resolver. Mientras Ana le leía a Elena fragmentos de la historia, la anciana a veces asentía con la cabeza, o se agitaba, como si las palabras despertaran ecos dolorosos en su mente. La esperanza de Ana creció. Quizás Elena no era solo una anciana perdida, sino una pieza clave de una historia mucho más grande. Una tarde, mientras Ana vendía sus huipiles en el mercado de San Cristóbal, se acercó a su puesto un hombre elegantemente vestido, con un aire de importancia que contrastaba con la humildad del lugar. Llevaba gafas de sol oscuras y un traje impecable, y sus ojos escrutaban a la multitud con una frialdad calculada. Se detuvo frente a Ana y su mirada se detuvo en uno de los diseños de Ana, un patrón particular que sin que Ana lo supiera se parecía a un detalle del escudo de armas de la familia de la Vega. «Disculpe, ¿dónde ha aprendido este diseño?», preguntó, su voz suave pero con un matiz de autoridad. Ana, cautelosa, le explicó que era un patrón ancestral de su familia. El hombre sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Interesante», dijo, y luego, con una mirada penetrante, añadió, «he oído que por aquí, a veces, se pierden cosas antiguas». Ana sintió un escalofrío. El encuentro en el mercado dejó a Ana inquieta. La forma en que el hombre había hablado de cosas antiguas y pérdidas le sonó a una velada advertencia. Su instinto le decía que no era una coincidencia, que de alguna manera, estaba relacionado con Elena y la Hacienda del Silencio. Esa noche, mientras Leo dormía, Ana le contó a Elena sobre el hombre. La anciana, que había estado callada la mayor parte del día, se agitó visiblemente. Sus ojos, llenos de un miedo renovado, susurraron una palabra: robar. «Quieren robar el jardín». La reacción de Elena confirmó las sospechas de Ana. El hombre del mercado no era un simple turista, sino alguien interesado en los secretos de la hacienda. Ana se dio cuenta de que Elena estaba en peligro, y con ella, quizás, la verdad de una historia olvidada. A medida que los días pasaban, Elena comenzó a confiar más en Ana. Aunque su mente aún divagaba, había momentos en que su lucidez brillaba con fuerza. Le hablaba a Ana de su infancia en la hacienda, de los campos de café, de los jardines exóticos y de un libro rojo que su padre escondía. Contó la historia de la revolución, del miedo, de la huida y de cómo se separó de su familia en medio del caos. Habló de un fuego, de la pérdida de todo, y de cómo había intentado regresar al único lugar seguro que conocía, el jardín secreto. Ana escuchaba con el corazón encogido, sintiendo el dolor de la anciana como propio. La historia de Elena no era solo un misterio, sino una tragedia personal, un eco de la violencia y la pérdida que había marcado la historia de México. Un día, mientras jugaba con Leo, Elena, con un palito, comenzó a dibujar en la tierra un mapa rudimentario. No eran palabras, sino símbolos, un camino sinuoso, un gran árbol, un río y, finalmente, un círculo con una cruz en el centro. «Ahí, el libro rojo», susurró Elena, señalando el círculo con la cruz. Ana observó el mapa improvisado, su mente conectando los puntos con el viejo mapa de Chiapas y la leyenda de la Hacienda del Silencio. El libro rojo parecía ser la clave de todo. La revelación de Elena fue un giro inesperado. No solo indicaba la ubicación del libro, sino que también mostraba que la anciana había estado intentando encontrarlo antes de perderse. Ana sintió una oleada de adrenalina. El destino de Elena y, quizás, el suyo propio, estaba atado a ese libro rojo. Con el rudimentario mapa de Elena y el conocimiento de la leyenda, Ana se enfrentó a una encrucijada moral. Podría ignorar todo, protegerse a sí misma y a Leo de un peligro desconocido, o podría adentrarse en el misterio, arriesgándolo todo para ayudar a Elena. Miró a Leo, jugando inocentemente con el mapa en la tierra, y luego a Elena, dormida plácidamente,
su rostro frágil e indefenso. No podía abandonar a la anciana. La compasión y un fuerte sentido de la justicia la impulsaron a actuar. Ana tomó una decisión. Iría al bosque, buscaría la hacienda del silencio y el libro rojo, no por la riqueza, si es que existía, sino para honrar la confianza de Helena y desentrañar la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Al amanecer, Ana se preparó para la expedición, con una mochila cargada de provisiones, su machete a la mano y el mapa mental de Helena grabado en su mente. Se despidió de Leo, que la miraba con ojos preocupados. Volveré pronto, mi amor, le prometió. El bosque, que siempre había sido un lugar familiar, ahora parecía diferente, más denso, más misterioso. Cada sombra, cada sonido, le recordaba las leyendas de los fantasmas y la maldición, pero la determinación de Ana era más fuerte que su miedo. Siguió los senderos que Helena había dibujado en la tierra, su intuición guiándola a través de la vegetación exuberante. El viaje fue arduo, lleno de espinas, lodo y el constante zumbido de los insectos, pero Ana avanzaba, impulsada por la imagen de Helena y la promesa de la verdad. Después de horas de caminata, cuando el sol comenzaba a filtrarse en haces de luz dorada entre las copas de los árboles, Ana llegó a un claro. Allí, envuelta en enredaderas y musgo, se alzaba la hacienda del silencio. Era un espectáculo sobrecogedor. La mansión, una vez majestuosa, estaba en ruinas, sus paredes de piedra cubiertas de vegetación, sus ventanas rotas como ojos vacíos. Los jardines, una vez cuidados, eran ahora una maraña de plantas salvajes, pero aún se podía vislumbrar la belleza original, la estructura de un sueño abandonado. Ana sintió una punzada de tristeza por la magnificencia perdida, por la vida que una vez había florecido en ese lugar. La energía del sitio era palpable, una mezcla de historia, tragedia y una extraña serenidad. Este era el hogar de Helena, el lugar de sus recuerdos más preciados. Siguiendo las indicaciones del mapa mental de Helena, Ana se adentró en los restos del jardín. Entre la maleza, encontró el gran árbol que Helena había dibujado, un viejo ahuehuete con un tronco enorme y hueco. El círculo con la cruz estaba en su base. Con el machete, Ana comenzó a limpiar la tierra, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Después de unos minutos, sus dedos tocaron algo duro. Era una pequeña caja de madera, oculta bajo las raíces del árbol, desgastada por el tiempo pero aún intacta. Dentro de la caja, envuelto en un paño de seda descolorido, encontró un libro encuadernado en cuero rojo, con el escudo de la flor de lis grabado en la portada. Era el libro rojo de Helena. El corazón de Ana dio un vuelco. La verdad, tan buscada, estaba finalmente en sus manos. Ana abrió el libro rojo con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza. No era solo un diario o un testamento, sino una colección de documentos y cartas que revelaban una historia mucho más compleja de lo que había imaginado. Helena no era quien decía ser, o al menos, no completamente. El libro contenía actas de nacimiento y cartas que confirmaban que Helena había sido adoptada por la familia de la Vega, pero que en realidad su linaje era de una comunidad indígena cercana, los descendientes de los antiguos habitantes de esas tierras. Su verdadera identidad, Helena Xochitl, había sido ocultada por los de la Vega para mantener la pureza de su linaje español, aunque la habían criado como propia. Las cartas también hablaban de una joya ancestral, un collar de jade que se decía poseía poderes curativos y que era el verdadero tesoro de los Xochitl, escondido en la hacienda antes de la revolución. Este collar era la razón por la que el hombre del mercado estaba buscando el libro rojo, creyendo que contenía el mapa a una vasta fortuna material. Ana sintió una oleada de emoción y una profunda conexión con Helena, ahora que sabía de su herencia indígena. El libro rojo no solo revelaba un cambio de identidad, sino una historia de orgullo cultural y resistencia. El verdadero tesoro no era la hacienda en sí, sino el legado cultural que Helena representaba y el collar de jade, símbolo de su pueblo.
Las cartas de Elena, escritas con una caligrafía elegante y un tono de profunda nostalgia, describían cómo había sido testigo de la ocultación del collar de jade por su madre biológica justo antes de la llegada de las tropas revolucionarias. Sabía que estaba cerca, en los muros de la hacienda. El hombre del mercado estaba tras el oro, la tierra y la supuesta fortuna de los de la Vega. Pero el verdadero valor residía en la historia de los Xochitl y en la pieza de jade que ahora Ana estaba decidida a encontrar. Con una nueva comprensión de la misión de Elena, Ana regresó a la Hacienda del Silencio, esta vez buscando algo más que un libro. Las cartas indicaban que el collar de jade estaba oculto en un lugar especial de la hacienda, un santuario que Elena recordaba vívidamente. Recorrió las ruinas, sus ojos ahora entrenados para buscar los pequeños detalles que las cartas de Elena mencionaban. Las pistas eran sutiles: una baldosa suelta en la capilla, un hueco en la base de una estatua de la Virgen, una grieta en la pared del antiguo dormitorio principal. El tiempo se agotaba, pues la sombra del hombre del mercado se cernía sobre el pueblo. Ana sentía la presión, la urgencia de encontrar el collar antes de que cayera en manos equivocadas, antes de que el verdadero legado de Elena se perdiera para siempre. Después de horas de caminata, cuando el sol comenzaba a filtrarse en haces de luz dorada entre las copas de los árboles, Ana llegó a un claro. Allí, envuelta en enredaderas y musgo, se alzaba la Hacienda del Silencio. Era un espectáculo sobrecogedor. La mansión, una vez majestuosa, estaba en ruinas, sus paredes de piedra cubiertas de vegetación, sus ventanas rotas como ojos vacíos. Los jardines, una vez cuidados, eran ahora una maraña de plantas salvajes, pero aún se podía vislumbrar la belleza original, la estructura de un sueño abandonado. Ana sintió una punzada de tristeza por la magnificencia perdida, por la vida que una vez había florecido en ese lugar. La energía del sitio era palpable, una mezcla de historia, tragedia y una extraña serenidad. Este era el hogar de Elena, el lugar de sus recuerdos más preciados. Siguiendo las indicaciones del mapa mental de Elena, Ana se adentró en los restos del jardín. Entre la maleza, encontró el gran árbol que Elena había dibujado, un viejo ahuehuete con un tronco enorme y hueco. El círculo con la cruz estaba en su base. Con el machete, Ana comenzó a limpiar la tierra, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Después de unos minutos, sus dedos tocaron algo duro. Era una pequeña caja de madera, oculta bajo las raíces del árbol, desgastada por el tiempo pero aún intacta. Dentro de la caja, envuelto en un paño de seda descolorido, encontró un libro encuadernado en cuero rojo, con el escudo de la flor de lis grabado en la portada. Era el libro rojo de Elena. El corazón de Ana dio un vuelco. La verdad, tan buscada, estaba finalmente en sus manos. Ana abrió el libro rojo con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza. No era solo un diario o un testamento, sino una colección de documentos y cartas que revelaban una historia mucho más compleja de lo que había imaginado. Elena no era quien decía ser, o al menos, no completamente. El libro contenía actas de nacimiento y cartas que confirmaban que Elena había sido adoptada por la familia de la Vega, pero que en realidad su linaje era de una comunidad indígena cercana, los descendientes de los antiguos habitantes de esas tierras. Su verdadera identidad, Elena Xochitl, había sido ocultada por los de la Vega para mantener la pureza de su linaje español, aunque la habían criado como propia. Las cartas también hablaban de una joya ancestral, un collar de jade que se decía poseía poderes curativos y que era el verdadero tesoro de los Xochitl, escondido en la hacienda antes de la revolución. Este collar era la razón por la que el hombre del mercado estaba buscando el libro rojo, creyendo que contenía el mapa a una vasta fortuna material. Ana sintió una oleada de emoción y una profunda conexión con Elena, ahora que sabía de su herencia indígena. El libro rojo no solo revelaba un cambio de identidad, sino una historia de orgullo cultural y resistencia. El verdadero tesoro no era la hacienda en sí, sino el legado cultural que Elena representaba y el collar de jade, símbolo de su pueblo.
Las cartas de Helena, escritas con una caligrafía elegante y un tono de profunda nostalgia, describían cómo había sido testigo de la ocultación del collar de jade por su madre biológica justo antes de la llegada de las tropas revolucionarias. Sabía que estaba cerca, en los muros de la hacienda. El hombre del mercado estaba tras el oro, la tierra y la supuesta fortuna de los de la Vega. Pero el verdadero valor residía en la historia de los Xochitl y en la pieza de jade que ahora Ana estaba decidida a encontrar. Con una nueva comprensión de la misión de Helena, Ana regresó a la hacienda del silencio, esta vez buscando algo más que un libro. Las cartas indicaban que el collar de jade estaba oculto en un lugar especial de la hacienda, un santuario que Helena recordaba vívidamente. Recorrió las ruinas, sus ojos ahora entrenados para buscar los pequeños detalles que las cartas de Helena mencionaban. Las pistas eran sutiles: una baldosa suelta en la capilla, un hueco en la base de una estatua de la Virgen, una grieta en la pared del antiguo dormitorio principal. El tiempo se agotaba, pues la sombra del hombre del mercado se cernía sobre el pueblo. Ana sentía la presión, la urgencia de encontrar el collar antes de que cayera en manos equivocadas, antes de que el verdadero legado de Helena se perdiera para siempre. Después de horas de búsqueda, Ana encontró una pequeña puerta oculta detrás de una enredadera en la parte trasera de la capilla, casi invisible a simple vista. Era el santuario al que Helena se refería. El corazón de Ana latió con fuerza. Abrió la puerta con dificultad, revelando un pequeño cuarto oscuro y húmedo. Dentro, apenas iluminado por un rayo de sol que se filtraba por una grieta en el techo, había un altar improvisado con ofrendas secas y una pequeña figura de barro. Este era el lugar de Helena, su refugio de niña. Detrás del altar, incrustado en la pared, Ana vio una piedra con la forma de un glifo antiguo, casi imperceptible. Era la señal que las cartas describían. Con cuidado, la tocó, y la piedra cedió ligeramente, revelando un compartimento oculto. Dentro del compartimento, envuelto en un tejido de algodón que se había desintegrado con el tiempo, Ana encontró el collar de jade. Era una pieza de belleza asombrosa, con intrincados tallados de símbolos mayas y un brillo verde profundo que parecía emanar una luz propia. Lo tomó en sus manos, sintiendo el frío y el peso de la historia. Este no era un tesoro de oro o plata, sino un legado cultural, una conexión ancestral con los orígenes de Helena y con la tierra misma. Era el corazón del misterio que había llegado a su puerta. Ana sabía que este collar era invaluable, no por su valor monetario, sino por su significado. Representaba la resiliencia de un pueblo, la sabiduría ancestral y la curación que Helena había buscado en el bosque. Era el verdadero libro rojo que el hombre del mercado nunca encontraría. Mientras Ana salía del santuario con el collar en sus manos, la figura imponente del hombre del mercado bloqueó la entrada de la capilla. Se había infiltrado en la hacienda, siguiendo a Ana, convencido de que ella lo llevaría al tesoro. «Veo que lo has encontrado, pequeña salvaje», dijo el hombre, su voz gélida y sus ojos fijos en el collar de jade. «Dame lo que es mío. Esa hacienda y todo lo que contiene pertenece a la familia de la Vega, y yo soy su legítimo heredero». Ana lo miró a los ojos, sintiendo una fuerza que nunca supo que poseía. «Esto no es tuyo», respondió, su voz firme. «Este collar y esta tierra pertenecen a Helena, a su verdadero linaje, y a este pueblo. No te lo daré». La tensión era palpable, el choque de dos mundos y dos visiones del legado. El hombre avanzó hacia Ana, su mano extendida para arrebatarle el collar. Pero en ese instante, el sonido de voces y pasos resonó en la hacienda. Era la gente del pueblo, alertada por Leo, que había sentido la ausencia prolongada de su madre y había ido en busca de ayuda. Los ancianos, los hombres y mujeres del pueblo, armados con machetes y palos, rodearon al intruso, sus rostros llenos de una determinación silenciosa. El hombre del mercado, sorprendido por la inesperada resistencia, retrocedió, sus ojos llenos de furia y frustración. Ana, protegida por su gente, sostuvo el collar de jade en alto, un símbolo de su victoria y de la verdad restaurada. El legado de Helena, el legado de los Xochitl, estaba a salvo, defendido por la comunidad que siempre había sido parte de esa tierra. De vuelta en el pueblo,
Ana, con Elena a su lado y el collar de jade como prueba, reunió a la comunidad. Les contó la verdadera historia de Elena, su linaje Xóchitl, la ocultación de su identidad y la herencia del collar ancestral. El asombro y la emoción llenaron el aire. El hombre del mercado intentó defenderse, alegando ser el heredero legítimo de los de la Vega, pero Ana presentó el libro rojo y el testimonio, ahora lúcido, de Elena. La verdad era irrefutable. La justicia, finalmente, prevalecía. La comunidad decidió que la Hacienda del Silencio no sería propiedad de nadie, sino un patrimonio colectivo. Se convertiría en un centro cultural y una cooperativa para preservar las tradiciones y artes de su pueblo, con Elena como su venerable matriarca y Ana como la guardiana del collar de jade y del futuro de su gente. Con la verdad revelada y su legado restaurado, la mente de Elena comenzó a aclararse de manera sorprendente. Ya no era la anciana perdida y confundida, sino Elena Xóchitl, una mujer de gran sabiduría y profunda conexión con sus raíces. El collar de jade, que ahora llevaba con orgullo, parecía revitalizar su espíritu. Ana y Leo la cuidaban con amor, no solo como a una anciana rescatada, sino como a una tatarabuela encontrada, la fuente viva de su propia historia. Elena, con una sonrisa serena, les contaba cuentos de sus ancestros, de las propiedades curativas del jade y de la importancia de proteger la tierra y las tradiciones. La Hacienda del Silencio, ahora renombrada como Centro Cultural Xóchitl, comenzó a florecer bajo el cuidado de la comunidad. Los huipiles de Ana ganaron nuevos diseños, inspirados en los motivos del collar de jade, tejiendo el pasado y el futuro en cada hilo. La vida de Ana, la madre soltera que solo buscaba una orquídea, había cambiado radicalmente. Ya no era solo una tejedora, sino la protectora de un legado, la líder de su comunidad y la guardiana de una historia ancestral. Su hijo, Leo, crecía rodeado de la sabiduría de Elena y el orgullo de sus raíces. La Hacienda del Silencio se convirtió en un faro de cultura y resistencia. Turistas y académicos visitaban el centro para aprender sobre el arte, la historia y la filosofía de los Xóchitl. El collar de jade se exhibía con reverencia, un testimonio silencioso del poder de la verdad y la conexión familiar. Y así, la historia de una anciana perdida en el bosque se transformó en la leyenda de una comunidad que encontró su identidad. Ana, Elena y Leo, 3 generaciones unidas por el hilo de un destino tejido por la bondad y el descubrimiento, demostraron que los tesoros más grandes no son los que brillan, sino los que conectan el alma con la tierra y el corazón con la verdad.